El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento actuaba de una forma, el Dios del Nuevo Testamento actúa de otra manera. Es el mismo Dios, pero actuando de diferente forma. Ha cambiado su forma y su manera de actuar. Han habido cambios notables en su comportamiento con la creación y la humanidad. Comentarios como este y muchos otros de la misma índole, incluso algunos que aseveran que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, y similares, he escuchado no solo de personas normales y corrientes, sino de personas que tienen cierta influencia e incluso un conocimiento elemental o que se podría decir que son académicos o estudiosos de la Biblia. Y ha llegado el momento de aclarar y de traer luz sobre esta duda, sobre esta incertidumbre de cómo es ese tema. ¿Cómo es el tema de la gracia? La gracia es solamente del Nuevo Testamento, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios. ¿Es solo del Nuevo Testamento o también se habla de ello en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cómo se evidencia? ¿Qué evidencias hay? ¿Qué muestras hay donde se narre que es el mismo Dios o que no es el mismo Dios o que el trato cambió o que todo esto que muchas veces hemos pensado nosotros mismos, quizá hemos dicho o hemos escuchado a otras personas decir eso? En este video vamos a dar claridad fundamentándonos en evidencia, en relatos, en narraciones y en pasajes que dan perfecta luz, perfecta interpretación para llegar a la mejor conclusión posible. Así que gracias a quienes comparten, comentan, se suscriben en mis redes sociales, en el canal de YouTube El Mensaje a la Odisea. Les doy la más cordial bienvenida. Ya comenzamos. Para sentar la base y poder hablar con total claridad, debemos ser absolutamente imparciales. En ese orden soy idóneo para ese estudio, ya que tengo una formación en lo que viene siendo resolucionador de conflictos en justicia y equidad. Entonces, vamos a sentar una base y vamos a empezar hablando. Para poder entrar en ese contexto claramente y precisamente debemos entender lo siguiente. Dios está en la eternidad. Eso se puede deducir a lo largo y ancho de la Biblia. Dios está en la eternidad, vive en la eternidad, no le falta, no le sobra, es perfecto. Él decide hacer la creación, incluye pues obviamente todo el universo más allá aún de lo conocido, y dentro de ello al hombre y a la mujer, al ser humano, por así decirlo. El hombre es creado en la misma presencia de Dios, disfrutan de su presencia, de su gloria, vive en esa vida imperecedera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Al tener nosotros como humanidad la capacidad de decidir, de poder elegir lo que se llama el libre albedrío, pues básicamente ¿qué sucede? El hombre elige su propia gloria, desecha la gloria de Dios, elige su propia gloria, elige ser como Dios, o sea, básicamente ocupar el lugar de Dios, que era lo mismo que había hecho Satanás, y eso lo podemos estudiar, lo cual no es el caso porque ya se ha tratado en el canal, pero para quien quiera profundizar puede ir a Isaías 14 y Ezequiel 28 y ver que básicamente es la misma forma de Satanás, ser igual a Dios. Ocupar el lugar de Dios, tener la misma, recibir la gloria que Dios recibe, etcétera, etcétera. Entonces, al hombre desechar la gloria de Dios, desechar la presencia de Dios y elegir su propia gloria, es desechado. ¿Por qué? Porque no puede convivir delante de Dios, porque no está en su misma frecuencia, en su misma armonía. Sí, entonces es desechado. Eso pues también se ha cubierto en otros videos en el canal también para quienes gusten poder estudiar. Entonces, si partimos de una premisa que el Dios del Antiguo Testamento es malo y que el Dios del Nuevo Testamento es bueno, o que es diferente, o que ha actuado de manera diferente, o que ha cambiado, que es algunas aseveraciones que se hacen, vayamos a dos citas y luego entramos en esa explicación. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió.
Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Aquí está la desobediencia. Dios le dice de todo árbol pueden comer, para un contexto, y el único que no pueden comer es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Entonces, es muy claro, es muy clara la advertencia de Dios. No dice, no coman de esto, como a veces humanamente hacemos con nuestros pequeños, con nuestros menores. No hagas tal cosa porque yo te digo. No hagas tal cosa porque yo te lo ordeno. No, Dios dice claramente, no lo hagan porque el día que lo hagan sucederá esto y esto. El hombre desobedece y ahí pues entra en consecuencia todo lo que ya conocemos acerca del pecado. Bien, vamos a una cita más adelante. Mismo capítulo, versículos 21 al 24. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Acá vemos ya, el hombre acaba de caer. El mismo día que el hombre cae, el mismo día que el hombre peca, Dios muestra su misericordia. Dios muestra su misericordia. ¿Y qué vamos a decir de la cita tan conocida Génesis 3:15? Que dice lo siguiente: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, le está hablando a la serpiente, a Satanás, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón, o le aplastará la cabeza y le morderás el talón. Sabemos que es determinante un golpe en la cabeza, mucho más incomparable con un morder el talón. Entonces aquí ya vemos la promesa de Jesucristo. La simiente de la mujer viene a ser de cierta manera Cristo, ¿sí? El Hijo del Dios viviente que encarna a través de una mujer para aplastar la cabeza de Satanás y quitarle toda la creación de su poder, como será en el tiempo de Apocalipsis, de lo cual también hemos hablado muchísimo. Aquí vemos muchas cosas implícitamente. Uno, mueren unos animales para que puedan tener ropa de pieles, Adán y su esposa Eva, porque se habían cubierto con taparrabos de plantas. ¿Qué sucede acá? Como consecuencia del pecado, debía venir la muerte inmediatamente. Inmediatamente, porque esa es la consecuencia del pecado. Como tú lanzarte de un precipicio, ¿cuál es la consecuencia? Morir. O sea, ahí ya no hay ninguna otra situación. Entonces, la consecuencia es la muerte. Pero en su misericordia Dios sacrifica animales en lugar de Adán y Eva. O sea, su misericordia inicia acá. ¿Y esos animales qué representan? El sacrificio de Cristo. Un justo en lugar de un injusto. Cristo fue crucificado, el justo en lugar de nosotros los injustos. Bien, aquí sucede eso. Los animales mueren en lugar de Adán y Eva. Y bueno, con esos animales Dios les hace unas túnicas o ropa de pieles para ellos dos. Entonces aquí ya hay un sustituto, hablando de Cristo, que sucedería aproximadamente 4000 años después. Ahora, los echa del huerto del Edén y coloca querubines y una espada de fuego, una espada ardiente, que protege el camino al árbol de la vida. ¿Por qué? Yo pensaba que esto era malo, pero cuando analizo totalmente el contexto y lo que significaba el árbol de la vida, o significa porque también este árbol de la vida es un tipo de Cristo, ¿sí? Porque Él es la vida, Jesucristo es la vida, aquí viene y Dios corta el camino. ¿Por qué? Porque el hombre ya cayó en pecado. Ya cayó bajo maldición, tiene que labrar la tierra le produce espinas, va a vivir bajo el tema del trabajo constante, del sol, de la lluvia, de todo lo que antes no existía, que luego va a empezar a existir, si a partir del diluvio, unos cientos de años después, que empieza a llover, que empieza obviamente el calor del sol a ser sofocante, que empieza a suceder las enfermedades, los dolores, la tristeza, todo lo que nosotros conocemos. Y si Dios no hubiera quitado el árbol de la vida, Adán hubiera comido de ese árbol y hubiera vivido para siempre. Qué terrible sería que aún hoy en día viviera Adán, toda la humanidad contra él.
contra sus descendientes, contra unos contra otros, peor de lo que somos hoy en día. Y aún así, no poder morir. No poder morir y sufrir enfermedades durante siglos y siglos y siglos de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperanza. Y aquí incluso muchos sacan a manera de burla memes, como que por ejemplo en este momento de la vida, 6000 años después, todavía Eva recordándole algunas embarradas que había hecho en el transcurso de los milenios. Este es un comentario poco fuera de contexto, pero que la gente lo usa para reírse un poco de esa desgracia. Entonces Dios en su misericordia corta el camino al árbol de la vida para que el hombre pueda descansar de esta vida en un tiempo determinado. Es más, acorta el tiempo porque Adán vivió más de 900 años y acorta el tiempo para que el sufrimiento en este mundo no fuera tan cruel sobre el ser humano. Nosotros cuando somos jóvenes, alrededor de los 20 años, y hemos tenido una vida relativamente normal, quisiéramos vivir 1000 años. Pero cuando ya pasan los años, perdemos seres queridos, nos enfrentamos a dificultades, a deudas, a conflictos, a enfermedades, a dolencias, a situaciones. Perdemos esa añoranza de vivir mucho tiempo y queremos descansar. Es una realidad. Una persona cuando llega a 90 años, a 80 años, ya dice, yo quiero irme de este mundo. Ya no quiero sufrir más en este mundo. Entonces imagínense la misericordia de Dios ahí actuando. La misericordia de Dios actuando, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Bien, algunos otros dicen, bueno, Dios del Antiguo Testamento era malo porque miren lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Y vamos a ir al pasaje y vamos a ver qué nos dice. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, bendita todas las naciones de la tierra está hablando de Jesucristo mismo. Bien. No de Abraham como tal, sino de la simiente, Jesucristo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué? El pecado de ellos se ha agravado en extremo, sobremanera. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, delante de Dios, delante de él. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Esto solamente sucedió ¿dónde? En Cristo Jesús, que fue juzgado y condenado y muerto el justo por el impío. ¿Por quiénes? Por nosotros y por la humanidad. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora he emprendido el hablar a mi señor. Quizás hallaren allí 20. Dice, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Una ciudad se entiende de decenas de miles de habitantes, según se narra el pasaje de que estuvieron en guerra con otros reyes y todo. Una ciudad muy grande, sí, porque era un valle muy fértil y todo, pues todos se habían apuñado allí en Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, porque eran 5 ciudades sobre las que debía venir el juicio. Un lugar de 5 ciudades, un valle de 5 ciudades, pues muchísima gente. Pero solo por 10 personas, si hubieran habido allí 10 justos en medio de esos miles de pecadores, de blasfemos, de todo lo que hacían, Dios hubiera perdonado a esa tierra malvada. Por solo esos 10. Pero sabemos que solo estaba Lot, y Lot no era que fuera tan justo, fue salvado Lot por amor a Abraham.
por el amor de Dios a Abraham y Lot ser su sobrino, lo salvó. Vayamos al contexto, Génesis 19, 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, este está loco, se está burlando de nosotros, ¿sí? Aún para sus yernos, que eran pecadores, gente malvada y perversa, Dios extendió su misericordia por amor a Lot, por amor a Abraham, a Lot y a su familia. Esto es maravilloso. Para mí es algo realmente maravilloso. 20:21 dice lo siguiente. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Algo maravilloso acá es que le dicen a Lot que huya a las montañas, pero él se da cuenta que las montañas quedaban muy lejos, entonces intercede por una de esas 5 ciudades. Y Dios tiene misericordia de esa ciudad por la cual clamó Lot, aunque era una ciudad pecadora. Y en este contexto lo vemos, eran hombres que violaban hombres. Quisieron acostarse con los 2 ángeles que habían ido a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Esto es realmente el más bajo que puede caer la humanidad en pecado, en maldad, en abominación. ¿Sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres y toda esta abominación. Y Dios perdona a esa ciudad y toda su gente porque Lot intercedió por ella. Esto es algo realmente maravilloso. Entonces, la destrucción venía sobre 5 ciudades y cayó solo sobre 4 porque Lot intercedió. Ahí está el Dios de gracia del Nuevo Testamento también. Y en Génesis 14:2 nos habla de esas ciudades que eran Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, que es Zoar, la última por la cual intercedió Lot. Ahora, hay otras personas que dicen, bueno, ¿cómo es posible que Dios haya destruido a Canaán para darle lugar al pueblo de Israel? ¿Cómo es eso posible? Eso es inaudito, eso es injusto. Vamos a ver por qué fue destruido Canaán. Génesis 15:16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 4 generaciones, más o menos 400 años después, fue cuando vino el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, más lo que estuvo en el desierto, más de 400 años. Tomar la tierra de Canaán y echar a los amorreos de allí. ¿Por qué? Porque ya su maldad había llegado al colmo. Su maldad ya había llegado al colmo, como pasó con Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Ya había llegado su maldad al tope. La misma tierra clamaba por venganza contra ellos, por su maldad y su abominación. Y para entender hasta dónde llegaba su maldad, vamos a ver un relato de 2 Reyes 16:3. Versículo 3. En cambio siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sacrificaban a sus hijos en el fuego, los quemaban vivos. Esto es realmente detestable y abominable. Hoy en día, bajo la justicia humana, en un país donde la ley se aplica como debe ser, una persona que queme vivo a su hijo debe ser condenado a la horca o a mínimo a la cadena perpetua. Mínimo a la cadena perpetua en la justicia humana. Y ahora estas sociedades, estas naciones que hacían eso como culto a sus ídolos abominables, a sus demonios, sacrificaban a sus criaturas.
y cometían todo tipo de abominaciones. Todo lo que te puedas imaginar, que no lo voy a decir acá porque hay personas de todas las edades que pueden llegar a ver este material. Pero Dios juzgó a esas naciones de manera totalmente justa. Si tú dices que Dios no es justo es porque tú eres un blasfemo, un pecador, y sabes que si apruebas la justicia de Dios sobre ti también caería una parte. Y no quiero decir que yo por mi naturaleza sea justo. Yo fui justificado por Cristo, de manera tal que ya no hay cuenta pendiente de mí contra Dios por Jesucristo, no por mí mismo, por Jesucristo. Pero yo también estaba contado dentro de las naciones, porque yo también fui blasfemo, porque yo también fui una cosa y otra. Pero ¿qué pasó conmigo? El Espíritu Santo me convenció y yo recurrí a Cristo como el Hijo pródigo. Bien, entonces aquí nadie puede decir que Dios fue injusto. Dios obró en perfecta santidad y justicia al juzgar a estas naciones y a todas las demás. Cuando vamos a lo que pasó con Asiria, Asiria tomaba las naciones que conquistaba, abría el vientre de sus mujeres embarazadas y estrellaba a los niños contra las peñas. Lo mismo hacía Babilonia. Le sacaba los ojos a los cautivos, los encadenaba y se los llevaba. Decapitaba a diestra y a siniestra. Y era realmente terrible lo que hacían con los pueblos que conquistaban. Nadie me venga a decir acá que Dios, el antiguo pacto, no es el mismo del nuevo. Porque en el antiguo pacto Dios mostró misericordia. Josué 2:1, vamos allá. Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Dentro en contexto para no hacer tan largo el pasaje. Rahab la ramera los encubre cuando el rey de Jericó vino para matarlos, los protege. Luego los descuelga por la muralla y ellos escapan. Cuando Jericó es tomada y es destruida, ella, con todos los que estaban en su casa, con toda su familia, son salvados de morir. Pasan a integrar el pueblo de Israel y Rahab entra en el linaje de Jesucristo. Rahab entra en el linaje de Jesucristo. Dios es maravilloso. Sucede más adelante en el libro de Ruth, también entró en contexto. Ruth era una moabita que bajo la ley, por cuanto ellos se opusieron contra Israel y los hicieron caer en pecado, y por esa consecuencia muchos israelitas murieron, Dios los maldice y no podían entrar hasta la 10ª generación en el pueblo de Israel. Pues un poco de tiempo después, sin haber pasado esas 10 generaciones, Ruth la moabita se va con Noemí, llega a Israel, es aceptada por Dios, porque decide convertirse de corazón. Viene Booz, que es un tipo de Cristo, la redime a ella, que era viuda, y ella viene a ser parte en los antepasados de Jesucristo. Y viene a ser, por así decirlo, la abuela de David, la abuela del rey David. Siendo una gentil que nada tenía que ver con el pueblo de Israel y que estaba bajo maldición porque el pueblo de Moab había hecho caer al pueblo de Israel y le había sido tropiezo. Y veo su misericordia. Nínive en Jonás, que ha sido conocido por toda la humanidad. Una ciudad con alrededor de 120,000 niños, es decir, alrededor o incluso más de 500,000 de personas viviendo allí. Dios toma todo el trabajo de enviar a una persona como Jonás a predicarles. Jonás se desvía de su propósito y Dios trata con él hasta que va y predica. En esa paciencia y en esa misericordia les anuncia todo lo que vendría. Incluso el rey de Nínive entiende, baja de su trono, se humilla, reconocen su pecado, cambian de vida y Dios perdona toda aquella generación. Y no fue por obras de ellos, fue porque Dios mismo hizo que alguien fuera a predicarles. Él se desvió y tuvo que tratar con él durante varios días hasta que fue a predicar allí. Yo veo la misericordia de Dios ahí. Un hombre tan malo como el rey Manasés, que eso está para quien quiera leerlo en 2 de Crónicas 33, 10 al 15. Ese hombre fue malísimo, malísimo. Incluso hizo pasar a sus hijos por fuego. Es llevado desterrado a Babilonia.
y allí se arrepiente de corazón y Dios lo restituye a su reino y le permite morir y ser sepultado con sus antepasados, siendo un hombre tan malo. Yo veo la misericordia de Dios en cada uno de las narraciones y de los capítulos. Con el pueblo de Israel, profeta tras profeta tras profeta, a muchos de ellos mataron. Isaías se dice que fue aserrado por la mitad. Jeremías lo metieron a una cisterna sin agua. Mataron a otros tantos a piedra. Los desechaban, siendo mensajeros de Dios para que se arrepintieran. Porque Dios no fuerza al hombre, le habla al corazón del hombre, pero el hombre tiene que decidir si acude o no acude. Dios en todo su poder, creador del universo y todo lo que en él hay, no fuerza al hombre. El hombre debe acatar por su propia voluntad el llamado de Dios. Yo veo esa misericordia de Dios, esa gracia y esa bondad que tuvo misericordia de mí que era pecador. Como dijo Pablo, tuvo misericordia de mí cuando yo era de los peores. Entonces, amigos, para cerrar y concluir, el Dios, creador del universo, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Crónicas, Profetas, es el mismo, de Mateo, Marco, Lucas, Juan y hasta Apocalipsis. Yo soy y no cambio, dice el Señor. Es el mismo, que trató bajo una forma en el antiguo pacto y ahora es una nueva bajo el nuevo pacto, pero no ha cambiado Él en su esencia, en su sustancia, en su gloria, en su gracia y su misericordia. Porque bajo el antiguo pacto extendió misericordia y gracia. Ahora la ha extendido más sobreabundante por medio de Jesucristo. Pero todos los que murieron desde Adán hasta Cristo, con esa esperanza en Cristo, esa promesa de Génesis 3:15, fueron salvados en Cristo Jesús. Y los que de Cristo hasta el tiempo del fin del mundo miren a Cristo y crean en Él, serán salvos y seremos salvos por Él, en Él y para Él. Espero haber aclarado esa duda de si el Dios del antiguo es el mismo del nuevo. Dios nos ha bendecido eternamente a los que hemos creído en Cristo Jesús. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.